Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Así lo veo yo, el programa donde hablamos sobre diferentes temas y damos nuestra opinión de acuerdo a la perspectiva que tenemos como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El día de hoy, como siempre, me acompaña Eliza y tenemos un tema muy interesante. El día de hoy vamos a hablar sobre la autosuficiencia. Bueno, para empezar, ¿qué es la autosuficiencia? Suena como complicado, es una palabra larga y siento un poco común en general en el lenguaje cotidiano. La autosuficiencia la podríamos describir como la capacidad de sostenernos a nosotros mismos, como comentábamos brevemente en el episodio pasado. ¿Tú qué piensas sobre la autosuficiencia, ¿no? ¿Cómo la definirías personalmente? Personalmente la definiría como el poder hacer las cosas sin tener a alguien o algo que nos ayude, poder hacer las cosas por nosotros mismos. Ok, sí, creo que es una definición muy atinada. Eh, bueno, yo tengo aquí a la mano un manual, tengo varias citas apuntadas, entonces voy a leer algunas a lo largo del episodio para irnos guiando, ¿no? Para ir tocando algunos temas. Entonces, voy a leer esta como que define igual también la autosuficiencia y va parecido y de la mano a lo que ya comentamos. La cita es del elder Dallin H. Oaks, una autoridad general de la iglesia actualmente, y dice, la autosuficiencia es la capacidad, el compromiso y el esfuerzo de proporcionar los elementos espirituales y temporales indispensables para sostener la vida de uno mismo y de la familia. Conforme los miembros llegan a ser autosuficientes, también tienen mayor capacidad de servir y cuidar de los demás. Sí, claro. Creo que también ese es como muy acertado esa cita, como ejemplifica mucho el por qué es tan importante como para nosotros los miembros el ser autosuficientes. Sí, aquí dice en la cita, ¿no? Es la capacidad y el compromiso, ¿no? El compromiso y el esfuerzo, perdón, capacidad, compromiso y esfuerzo. Entonces, ser autosuficiente es la capacidad, ¿no? De ser, de poder sostenernos a nosotros mismos, perdón, de poder tener lo necesario para sobrevivir y no solo eso, para vivir bien, ¿no? Y después también dice el compromiso, ¿no? Como es algo que sabemos que tenemos que hacer, no es algo que nada más no es como a lo mejor atrapar una pelota, ¿no? Todos podemos hacerlo si queremos, pero no todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. A lo mejor un beisbolista profesional sí tiene la responsabilidad de atrapar una pelota. Eso es el compromiso que él tiene. Pero los demás personas, aunque podamos, no tenemos ese compromiso. Y con la autosuficiencia es así. Todos tenemos el compromiso de poder ver por nuestras propias necesidades, ¿no? Y por último dice el esfuerzo. El esfuerzo. O sea, al final es algo que es para nosotros mismos, ¿no? Y se busca como que busquemos las mejores cosas, ¿no? De que tratemos de no solamente de sobrevivir, sino de vivir, ¿verdad? Y pues sí, me gustan como esas tres palabras, como nos ayudan a entender mejor esto como que no es solo como, sí, ser como pues, independiente, se podría decir, de otras personas, pero va más allá, como dices, el compromiso, el esfuerzo y la otra, ¿cuál era? No recuerdo. Capacidad. Capacidad. Entonces, estas tres, pues nos pueden ayudar, como dices, a hacer más, a no solo como el vivir, sino vivir bien. Y el poder, me gusta mucho compromiso, porque no solo es compromiso con otras personas, sino también es el compromiso contigo mismo, como el de poder cumplir con las responsabilidades que tienes. Por ejemplo, cuando ya se tiene una familia, pues tienes que cumplir con esta responsabilidad de pues mantener la familia y ahí va el compromiso que tienes. Y, y sí, exacto, como esas palabras nos ayudan como a poder entender más allá de lo que es la autosuficiencia. Así es. Y bueno, aquí hay en la misma cita tiene otro elemento que me gustaría que podamos analizar para ejemplificar mejor lo que es la autosuficiencia durante este episodio, que dice también, bueno, de proporcionar los elementos espirituales y temporales indispensables para sostener la vida. Entonces,
pues habla como de elementos para sostener la vida, tanto espirituales como temporales, como ¿a qué se refiere eso, no? Como que a lo mejor alguien que no es miembro de la iglesia se podría quedar como de, ¿cómo? Entonces, siento que es importante como explicarlo, ¿no? Como normalmente nosotros como seres humanos separamos las cosas temporales, o sea, las cosas del mundo, las cosas como materiales, Materiales. se les podría decir, ajá, exactamente, de las cosas espirituales, de las cosas que se hacen, por ejemplo, en la capilla, en la iglesia, y lo vemos como cosas por separado. Eh, Sin embargo, Dios lo ve todo como una sola cosa, porque Él tiene una perspectiva diferente a la nuestra. Pero aún así, nosotros, aunque lo veamos por separado, dice aquí que es importante que seamos autosuficientes en ambos aspectos. Sí, claro que sí. Y el poder hacer autosuficientes en ambos aspectos nos va a poder ayudar a ser autosuficientes como, por ejemplo, si soy autosuficiente espiritualmente, me va a poder ayudar a ser autosuficiente temporalmente. Si soy autosuficiente temporalmente, me va a ayudar a ser autosuficiente espiritualmente. Sí, exactamente. Me gustó mucho eso que dijiste. Se complementan, ¿no? Al final las cosas. Y aunque no seas como miembro de la iglesia, siento que también es como muy importante tener Sí. esa parte, ¿no? Esa como conexión a lo mejor hacia algo, además de las cosas de este mundo, ¿verdad? De las cosas materiales, como decíamos, ¿no? Que bueno, como cosas materiales, pues podemos poner, ¿no? Para ejemplificarlo y que quede más claro, ¿no? Como puede ser los estudios, el trabajo, el dinero, a lo mejor podría incluso ser la familia o los amigos, eh, cualquier actividad de ese tipo. Y como espirituales, pues a lo mejor puede ser asistir a la iglesia, pagar diezmo, cumplir con los mandamientos, hacer oración, estudiar las escrituras, cosas así, ¿no? Bueno, para los que no sean miembros, ser autosuficiente espiritualmente, pues nosotros le damos mucha importancia dentro de la iglesia como miembros, porque eso para nosotros significa poder cumplir con lo que pues le hemos prometido a Dios sin que pues sin que alguien nos esté diciendo como, hey, tienes que ir a la iglesia, o tienes que leer las escrituras, o cosas por el estilo. Como es algo que nosotros hacemos por nosotros mismos para pues poder obtener un testimonio y de la misma forma pues no podemos, por ejemplo en el capítulo 1, no, en el capítulo 2, no recuerdo, pero en un capítulo hablábamos sobre, creo que no ha salido, un capítulo hablábamos, no, sí, ya, en el capítulo 1 hablábamos sobre que desde niños hemos sido miembros, pero pues hablábamos de que al final nosotros decidimos por nosotros mismos, no podíamos siempre estar dependiendo de lo que nuestros padres creían, sino que nosotros debíamos creerlo por nosotros mismos. Sí, y pues así, ¿no? También el ser autosuficientes espiritualmente nos da la capacidad de afrontar las pruebas que tenemos, ¿no? Por ejemplo, igual en el capítulo 1 o en el 2, creo que en los dos hablábamos sobre las tentaciones y las pruebas que se nos llegan a presentar en nuestra vida. Y bueno, somos firmes ante esas tentaciones gracias a la autosuficiencia espiritual, porque nos da esa fortaleza para ser firmes en nuestras convicciones, en nuestras creencias. Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo. Y pues bueno, así también, de la misma forma en que podemos ser fuertes espiritualmente, también podemos ser fuertes temporalmente. Uh-huh. Y ahora vamos a hablar como un poco sobre eso también en cuanto a la autosuficiencia. Entonces, esto es como una de las razones por las cuales es importante, ¿no? El que podamos ser, no tengamos la necesidad de depender de otras personas. Exacto. Igual quiero leer una cita que me gusta muchísimo. Dice, el propósito de llegar a ser autosuficientes espiritual y temporalmente es ser capaces de servir al Señor y de cuidar de otras personas. Entonces, creo que por eso se nos enseña mucho dentro de la iglesia el poder ser autosuficientes, porque así podemos de esa forma, por ejemplo, en este caso, ser autosuficientes temporalmente, podemos servir al Señor, podemos disponer de nuestro tiempo
para poder prestar servicio en la iglesia, y me gusta también a otras personas. Si tenemos los recursos materiales, pues podemos prestar servicio a otras personas, por ejemplo, a hacer donaciones, sí, como a becas, sí, a organizaciones que pues se preocupan por personas, como por ejemplo los niños que no tienen educación, o llevar ropa a personas. Fundaciones, se me fue la palabrita de porque si podemos hacer estas donaciones, o incluso nosotros mismos apoyar a, no sé, a un indigente que esté por nuestra casa, pues eso nos lleva a poder hacer ese tipo de servicios. E incluso dentro de la iglesia hay organizaciones de ese tipo en que se dedican como a ayudar a otras personas. Uh-huh. Y ya que mencionas todo eso, pues igual mencionando otros ejemplos, ¿no? En que podemos ayudar a los demás siendo autosuficientes, pues igual pues podemos ayudar a los demás enseñándoles, ¿no? A lo mejor enseñándoles las cosas que sabemos, a lo mejor, bueno, yo he tenido en estos últimos meses la oportunidad de enseñar a varias personas un poco de lo que sé en cuanto al idioma inglés. Me llamaron como maestro de un programa de autosuficiencia que hay dentro de la iglesia que se llama English Connect, en el que se busca que los hermanos de la iglesia puedan aprender pues inglés, porque es algo más que en lo que se enfoca la autosuficiencia, ¿no? No solamente en tener las cosas materiales para sobrevivir, sino también las cosas como personales para poder ser mejores, de poder aprender a querer más en la vida, ¿no? A tener como una aspiración a más cosas. Y como les comentaba, tuve la oportunidad de ser maestro de este programa de inglés. Y pues no solo tuve la oportunidad de enseñarle como a un grupo que se me asignó de inglés, sino también comentando y platicando con todo esto, tuve la oportunidad de compartirlo más con mi familia. Ahorita actualmente sigo dando clases a mis primos y a mi abuelita de inglés cada semana. Y es una oportunidad que yo la verdad no veía. Y tanto como estudiante como maestro, creo que aprendes muchísimo y refuerzas conocimientos, y eso es también parte de la autosuficiencia, el que puedas aprender y llevar a cabo como ese progreso personal. Sí, claro, me gusta como el que ahora ya lo sabes, pues enséñalo, ¿no? ¿No? Eso implica mucho la autosuficiencia, y eso es algo que, como un principio de la autosuficiencia que se nos enseña en la iglesia, como en que, ok, aprendiste. Recuerdo que aquí en mi distrito hubo un matrimonio de misioneros de autosuficiencia. Entonces ellos se enfocaron mucho en dar, por ejemplo, clases de repostería, clases de piano, clases de inglés, clases de huertos, el poder, así un montón de cosas. Y siempre nos decían, siempre nos recalcaban como que, ok, ustedes van a aprender, pero después lo tienen que enseñar. Y eso también implica mucho la autosuficiencia, como en que ahora que ya lo sabes, pues enséñalo para que otras personas también puedan llegar a este conocimiento y también puedan ser autosuficientes. Sí, y es otra forma de servir, ¿no? Como lo comentabas en la cita que leíste, es otra forma de prestar servicio y de ayudar a las demás personas. Y pues al final, si uno no es autosuficiente, no puede prestar este servicio. Si uno no sabe de algún tema, por ejemplo, no puede enseñar ese tema. Si yo no supiera inglés, no podría enseñar inglés. Y es como este ejemplo de que te ponen en los aviones, de poner la mascarilla, de ponerte primero en caso de un accidente la mascarilla a ti mismo y después ayudar a un niño o a alguien que tenga problemas en ponerse su mascarilla de oxígeno. Pues tú no puedes hacerlo si no puedes ayudar a otros si tú no estás a salvo primero. Y es algo que se busca, ¿no? El que podamos aprender para poder ayudar a otras personas. Y pues también para estar bien nosotros, ¿no? Para progresar nosotros. Sí, exacto. Y como mencionabas, como es uno de los que dijiste que eras maestro de uno de los programas de autosuficiencia en la iglesia, y es eso, ¿no? De que la iglesia y pues Jesucristo está, pues sabemos que Jesucristo dirige esa iglesia, y Él quiere que nosotros como miembros, como personas,
lleguemos a ser autosuficientes. Es por eso que dentro de la iglesia se preocupan mucho por nuestra autosuficiencia. Y creo que, no sé, por eso mismo nos dan como muchos cursos sobre autosuficiencia. Está pues el de cómo llegar a ser una familia autosuficiente y fuerte ante la adversidad, mi la autosuficiencia, mis fundamentos para lograr la autosuficiencia, las finanzas personales para la autosuficiencia, educación para un mejor empleo y para la autosuficiencia, cómo iniciar y hacer crecer mi negocio para la autosuficiencia. Y pues todo ese tipo de cursos que se nos dan gratuitamente en la iglesia, pues nos ayudan yo tomé el de mi fundamento para lograr la autosuficiencia y es como bien especial porque nos enseña a poder relacionar la autosuficiencia que podemos obtener temporalmente con la ayuda de Dios. Y creo que eso siempre se nos ha enseñado, el de poder llegar a esta autosuficiencia, pues siempre con la ayuda de Dios. Y también se nos enseña mucho el que la educación es fundamental para la autosuficiencia. Así es. Sí, y bueno, me gustaría leer otra cita. Igual es del elder Dallin H. Oaks, me parece, y dice: cualquiera que sean las causas que nos hagan depender de alguien más para decisiones o recursos que nosotros mismos podríamos proporcionar, nos debilita espiritualmente y te retrasa y retrasa nuestro progreso, hacia lo que el plan del Evangelio desea que seamos. Ahora sí que si cuando no somos autosuficientes y dependemos de alguien, de cosas que fácilmente podríamos hacer nosotros, o a lo mejor no tan fácil, pero sí podríamos hacerlo nosotros, y aún así dependemos de otra persona para hacerlo, dice aquí, nos debilita, tanto espiritual como temporalmente, porque nos hace como, no sé, como conformistas, o nos hace como, bueno, pues ya después, de todas formas, mi mamá lo hace, o tal persona me ayuda de todas formas. Entonces ahí no progresamos y perdemos parte de nuestro potencial. Entonces, todo esto, pues nosotros podríamos tener un potencial muy grande, por lo mismo que somos hijos de Dios, ¿no? Tenemos un potencial muy grande, pero a la hora en que no nos damos la oportunidad de progresar, lo limitamos e incluso podríamos desperdiciarlo o perderlo. Sí, exacto. Y nuestro progreso va muy ligado de la autosuficiencia, porque como leías en la cita, pues nos limita a poder progresar, ¿no? El no ser autosuficientes y totalmente de acuerdo, porque pues no sé, si siempre estamos como dependiendo de alguien o de algo para hacer, pues no sé, para tomar una decisión o para hacer algo que estamos como pensando hacerlo o con un proyecto nuevo, pues nos va a impedir poder realizar esta actividad o ese proyecto nuevo que estemos pensando, porque siempre vamos a estar esperanzados a que alguien más pues nos ayude a poder tomar esa decisión o que nos dé, por ejemplo, los recursos para poder hacerlo. Pero si nosotros lo hacemos por nosotros mismos y tenemos esta autosuficiencia, pues podemos poder desarrollar los proyectos que tengamos o poder tomar las decisiones que tengamos que tomar y no esperar a que alguien más lo haga por nosotros. Pues también como siempre recordar que siempre va a haber a alguien a quien podamos ayudar, y con esto de la ayuda quiero marcar una diferencia. No es lo mismo ser autosuficiente a nunca querer recibir ayuda. No está mal dejar que las personas que nos quieren o que nos aman nos ayuden, pero sí está mal dejar que limiten nuestro progreso. Es muy diferente, porque hay cosas que a lo mejor sí podríamos hacer solos, pero no es necesario que lo hagamos solos. Puede ser más fácil con ayuda de alguien. Puede ser, a lo mejor pienso, vivir solo, a lo mejor es posible, pero no siempre es lo ideal. O también lidiar con una prueba o un duelo. Es posible hacerlo solo, pero siempre es mejor lidiar con ese tipo de cosas con ayuda. Y pues
como les decía, es diferente ser autosuficiente a no querer recibir nunca ayuda. O sea, es importante ser sabios en cuándo recibir ayuda y cuándo no. Porque hay muchas veces que a lo mejor, pues muchas mamás como que les gusta chiquear a sus hijos en general y siempre es como de, no, 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 no hagas eso, yo lo hago, no te preocupes. Y es como de, bueno, y o sea, uno no se queja, pero incluso ahorita estaba pensando con que ahorita que ya me voy a ir a la misión, mi familia tanto mi familia como yo estamos preocupados como en que aprenda a hacer como más cosas para antes de irme. Entre esas está como cocinar. Yo sé cocinar, pero como lo básico, ¿no? Y no estoy tan acostumbrado, entonces soy como no lo hago tan frecuentemente, soy medio torpe para moverme en la cocina. Pero en sí como que sí lo sé hacer, pero pues me falta práctica. Entonces, el otro día me dijeron, te toca hacer la comida. Y yo, bueno, entonces ese día justo iba a ver a mi abuelita que vive cerca de donde yo vivo. Entonces estábamos haciendo, entre mi abuelita y yo estábamos cocinando y decía a mi abuelita, ay, pobrecito, porque lo mandaron a cocinar. Él seguramente tiene otras cosas que hacer, dejen que se vaya, yo cocino. Y eran como de, no, tiene que aprender. Y yo como de, sí, tengo que aprender. Y entonces es algo como tierno, ¿no? A lo mejor de parte de las abuelitas o de las mamás. Pero pues hay un punto en el que si no dejas que las personas lo hagan por ellas mismas, nunca van a aprender. Sí, exacto, y creo que eso va como desde niños, porque luego a veces como las mamás son como que, ay, no, 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 que no le pase esto, o que, ay, que no vaya, no sé, que voy por él a la escuela porque si no se me va a perder, o, no, o por ejemplo, es que aquí es muy de dejar a los niños salir, pues solo de la primaria y pues que vayan a sus casas, ¿no? Me imagino que en ciudades sí tienen que ir por ellos, pero ay, no, es que le tengo que llevar de almorzar porque mi hijo no sabe comprar comida, o cosas que desde niños a veces se nos enseñan y mi mamá siempre nos dijo, ay no, ustedes porque nunca, no siempre voy a estar yo y tienen que aprender. Siempre nos enseñó eso, como el de, mi mamá creo que como muy pocas veces nos llevó de almorzar a la escuela, porque pues teníamos que aprender a comprar, teníamos que aprender a usar el dinero, teníamos que aprender a, por ejemplo, no tenía que cruzar calle, la verdad, la primaria estaba como a una cuadra y no tenía que cruzar calle, pero tenía que aprender a venirme de allá, de la escuela hacia mi casa, pues no venía sola, venía con mi hermano, pero pues teníamos que aprender esto, ¿no? Como no siempre iba a estar mamá ahí para pues llevarnos de la mano a donde sea. Sí, es algo como muy importante. Y pues de la mano con eso, pues también muchas veces perdemos oportunidades así de ayudar a otras personas. Queremos resolver los problemas de otras personas a veces y les quitamos esa oportunidad de ser autosuficientes. Recuerdo una vez que estaba como aprendiendo sobre esto en una clase y justo en esa clase estaba una persona que era conversa y justo mi familia fuimos los que le compartimos el evangelio y en ese momento yo estaba en la clase de hombres jóvenes y él era consejero de hombres jóvenes en ese momento. Y estábamos en la clase hablando de este tema sobre la autosuficiencia y entonces estábamos hablando como de cómo ayudar a una persona que sufre de problemas a lo mejor monetarios. Porque nos hacían las preguntas y como que nosotros, no, pues no sé, pues le das dinero y así, ¿no? Como lo obvio, ¿no? Y entonces decía esta persona, no, Ujú. que me preguntaba, ¿qué hicieron tus papás cuando yo tenía un problema de este tipo? Y yo como de, no, pues no me acuerdo. Y me decía, no me dieron dinero, me dieron trabajo. Y yo como de, no, pues sí es cierto. Y recuerdo que este hermano, pues le sabe a muchas cosas, entre ellas la carpintería. Y entonces mi papá en ese momento, mis papás en estos momentos, le empezaron pues que él tenía necesidad a pedir como, no, pues hazme este mueble o ayúdame con esto. Y pues es una parte importante de la autosuficiencia y de cómo enseñarla. No tratar de resolver los problemas de otras personas, sino ayudarles a que las personas puedan resolverlas por ellos mismos. Porque si no,
va a hacer lo mismo la gente. Y Sí, otro ejemplo que a lo mejor puede ser un poco raro, pero yo siempre que voy en la calle y la gente se acerca a mí para pedirme dinero, yo por lo general nunca les doy dinero y mis amigos o la gente con la que voy luego me dice como, qué mala onda, ¿por qué nunca les das dinero y así? Y yo como de, porque no se están esforzando en recibir ese dinero. Sería muy diferente si aunque sea se esforzaran en hacer algo, pero no lo hacen, nada más estiran la mano. Y me tocó ver, y a esta persona siempre procuraba yo darle dinero. Hubo un tiempo en el que yo siempre iba a comerlos cada miércoles al mercadito. Eh, y entonces en el puesto de tacos donde yo estaba, siempre iba un señor que no tenía una pierna, pero siempre llevaba su guitarra y un banquito. Y entonces lo que él hacía era poner el banquito para recargar la parte de la pierna que no tenía y así poder estar de pie. Y se ponía a tocar la guitarra y a cantar. Y se veía que le echaba ganas. Y pues yo la verdad, como que yo decía, esto es diferente a que nada más agarrara y estirara la mano. Él tiene como que eh, más razones por las que a lo mejor podrías decir, ¿no? Tiene más razones por las cuales estirar la mano que otras personas que tienen todas sus extremidades o tienen todo así y nada más están en la calle estirando la mano, esperando a que alguien les regale dinero. Y yo pienso, quien quiere se esfuerza a pesar de sus condiciones. Quien quiere mejorar en su vida se esfuerza sin importar cuál sea su situación en el momento. sí, claro, totalmente. Y creo que también ahí implica la autosuficiente que somos para ayudar a otros, por ejemplo, no sé, esas personas que dices tú que solo estiran la mano, pues no sé, tal vez pienso en ellas y me imagino a personas que tal vez no, bueno, no sé, la verdad no sé si ellas han buscado trabajos o no, esas personas, pero creo que también pienso en personas que los juzgan por, no, pues es que tú vas a robarme o no sé. Y creo que también ahí implica la autosuficiencia, el cómo podemos apoyar a esas personas, como decías, ¿no? Dándoles trabajo. Y creo que personas como, no sé, con negocios, por ejemplo, en estos mercaditos, pues pueden darle trabajo a estas personas. Pero sí va muy de la mano en cómo, como sociedad o como personas juzgamos. Y tal vez, no sé, no tengan oportunidades o tal vez ni siquiera las busquen, pero pues las oportunidades tal vez estén ahí y tengamos que buscarlas en otros lugares y no pues rendirnos y como dices tú, ¿no? El que las personas que realmente quieren salir adelante pues lo hacen a pesar de sus dificultades. Sí, sí, sí. Y quién sabe, ahora sí que como tú dijiste, quién sabe cuál sea la situación de cada uno, de los que nada más agarran y estiran la mano. Pero, pues de que hay alternativas, hay alternativas. Y a lo mejor, pues bueno, ahorita desde mi posición, pues yo tristemente no tengo un negocio o algo para Ujú. darles empleo, como tú decías, pero de tenerlo, creo que sí lo intentaría. Y y pues ahora sí que tratar de ayudar a que la gente sea autosuficiente según nuestras condiciones, porque no es lo mismo, bueno, yo pienso, dentro de mis condiciones como un joven que no tiene tampoco eh, trabajo, pues tampoco es como que yo de- tenga tanto dinero también como para ponerme a regalar igual a Sí, la gente. Entonces, pues yo por eso prefiero, si le voy a dar algo a alguien, se lo dejo a alguien que se esté esforzando por hacer algo, como esta sí, persona claro. que te decía. Y Ujú. pues bueno, yo no les, mi forma de contribuir a que la gente sea autosuficiente es no apoyar las conductas que no son autosuficientes, como el Sí, claro. solamente pedir limosna. Sí, claro, totalmente. Y creo que, como decías, ¿no? Hay una frase muy famosa que siempre dicen que pues no le des pescados, enséñale a pescar. Sí, Y tiene muchísima razón, ¿no? De que, o sea, sí, te puede dar pescado y te va a dar solo una vez, pero el que te enseña a pescar, pues eso te va a ayudar a que siempre puedas tener pescados, no nada más solo una vez. exactamente. Es una frase que la verdad a mí me gusta muchísimo y qué bueno que la comentaste, porque es muy cierta. Porque, por ejemplo, ahorita que le estoy enseñando a mis primos inglés, pues ahorita apenas están aprendiendo, pero en el futuro
van a tener a lo mejor ya las bases para ellos poder comunicarse o tener un mejor empleo en el futuro. Sí, claro. Entonces, pues no les estoy como nada más diciendo, toma, te paso la traducción de tu tarea, sino, ven, te Ujú. enseño inglés, que es como diferente y está entre mis responsabilidades. Y bueno, quería pasar a otro tema. Eh, nosotros como jóvenes, ¿cómo vemos la autosuficiencia? ¿De qué manera nos ayuda en nuestro día a día? Creo que en este punto creo que eh, puedes dar un comentario muy interesante por lo que comentábamos en el episodio pasado, eh, pero voy a dejar que lo pienses, voy a comentar algo antes. entonces, entonces, pues yo pienso, igual, nosotros como que nos enseñan desde la iglesia a prepararnos y a ser prudentes en aprender cosas nuevas para que podamos estar listos para el mundo cuando lo requiramos, y tanto espiritual como temporalmente, como lo comentábamos, ¿no? Tener la capacidad de sostenernos por nosotros mismos, de no depender de nuestros padres para tener como el deseo de asistir a la capilla, o de nuestros padres para tener el deseo de realizar otro tipo de actividades, como a lo mejor pienso yo en este momento, bueno, cuando era niño, más bien, yo practicaba tenis más que nada por mi papá, ¿no? Era algo que yo hacía porque mi papá lo hacía. Y conforme fue avanzando el tiempo, yo le fui agarrando eh, no sé si está bien decir cariño, pero le fui agarrando El gusto. el gusto, le fue agarrando el gusto, sí. Le fue agarrando el gusto a todo eso. Y hoy en día me gusta mucho, la verdad, practicar tenis. Y ya no lo hago por mi papá, porque lo aprendí y es algo que yo puedo hacer el día que yo quiera. Y es algo que lo hago porque me gusta y porque es bueno para mí. Es algo que es un deporte que me puede ayudar a mantener bien mi cuerpo. Sí, claro, totalmente. Y bueno, yo al principio mencionaba que la educación pues nos lleva a ser autosuficientes, pero pues no solo educación universitaria para poder obtener un título, sino que podemos tomar cursos en escuelas técnicas, podemos tomar pequeños cursos, por ejemplo, de bordado, no sé, de cocina, de lo que queramos y poder sacar provecho de esos cursos que tomemos, no solo como, pues ya tomé este curso, ya lo sé y ya hasta ahí me quedo, no, sino que podamos pues continuar con eso. Y mencionábamos en el episodio pasado de que pues no soy totalmente autosuficiente porque pues aún no me mantengo yo, pero sí tengo que pues organizarme yo misma. Por ejemplo, que estoy estudiando fuera, pues obviamente pues a mí me dan el dinero y yo tengo que hacer que me alcance ese dinero para el mes y que pueda pues rendirme en todo lo que tengo que hacer, por ejemplo, pagar renta, pagar comida, pagar pasajes, pagar las cosas de la escuela, pagar, pues creo que cuando uno está así se limita a muchas cosas, por ejemplo, pequeños gustos que uno se quiere dar, se limita a muchas cosas, pero ahí implica como también la autosuficiencia, el cómo nosotros, o cómo yo tengo que guardar y cuidar del dinero para que me rinda. Y pues sí, el poder hacer las cosas por mí misma, pues no, que no me tenga que estar llamando a mi mamá como, "Hey, ya comiste, ya te preparaste comida, o ya lavaste tu ropa, o ya limpiaste el cuarto donde vives, o cosas así, sino que pues hacerlas por mí misma, porque pues ahí vivo, pues porque soy yo, tengo que cuidarme. Y por ejemplo, mencionabas ahorita el de ir a la iglesia por nosotros mismos. Y también implica como miembros cuando salimos a otros lados, como por ejemplo yo, pues fácil pude haber dicho, no, pues ya no soy con mis papás, ya no voy a la iglesia. Pero por lo mismo que he obtenido como el testimonio de que la iglesia es verdadera por mí misma, pues es que sigo yendo y no tengo que tener a mis padres como todos los domingos marcándome, diciéndome, tienes que levantarte temprano para ir a la iglesia, sino que lo hago porque a mí me gusta, porque yo me siento bien ahí, porque sé que es verdad y sé que es algo que me va a ayudar muchísimo en mi vida. Sí.
Me gustó mucho lo que compartes y pienso que, eh, complementando lo que decías, pienso que la prudencia y la autosuficiencia van de la mano, porque eh, parte de ser autosuficiente es saber cuándo actuar y de qué forma actuar. Como decías, hay cosas que a lo mejor queremos, pero no nos podemos dar el gusto en el momento. Entonces hay que ser prudentes en cómo gastar nuestro dinero, en cómo gastar nuestro tiempo, porque si no lo somos, podemos perderlo y podemos desperdiciarlo en todo eso, en cosas que a lo mejor no valen la pena o que no necesitamos en el momento. Y creo que también implica mucho en nuestra autosuficiencia como personas y con los principios que tenemos, porque muchas veces, como sí, o sea, nos comportamos de una forma, pues como cuando estamos en familia, pero también implica, creo que dentro de nuestra familia pues se nos enseñan principios y pues de ahí, pues tú decides, ¿no? Cuáles adoptar y cuáles no cuando ya creces, pero creo que esos principios que me llevaron, pues son los que me ayudan a estar bien cuando estoy fuera, pues allá estudiando en México. Y esa autosuficiencia que yo he podido obtener, pues gracias a lo que mis padres me enseñaron, como al poder hacer las cosas por mí misma, y a los principios que me dieron, pues me ha ayudado a poder ser, pues cuidadosa en ciertas ocasiones y el poder ser prudente en el de que, ok, ya es noche, no tengo que salir. O, por ejemplo, no sé, como decía, en el dinero o en el que me inviten a lugares y digo, pues ni siquiera conozco, no tengo que ir y ser prudente, ¿no? En esas cosas también. Y pues al final la autosuficiencia nos ayuda a progresar independientemente. Creo que es lo que más me gusta de de la autosuficiencia, que independientemente de qué es lo que creas y si eres o no o eres miembro de la iglesia, eh, es un principio que nos va a enseñar para toda la vida, que nos va a sostener, si realmente lo cumplimos, nos va a sostener toda nuestra vida, porque nos brinda la oportunidad de crecer en maneras que a lo mejor no lo haríamos en otras circunstancias, porque es muy fácil llegar y esperar a que las cosas se hagan por nosotros o esperar a que otras personas resuelvan mi problema, a decir, bueno, ¿cómo lo voy a resolver? Y al final, hoy tuve la oportunidad de platicar con mi abuelita y me decía algo de cómo ella planeó un programa que se usa en el templo, cuando era de coordinadora en el templo, y me decía, todo esto lo organicé gracias a la ayuda de nuestro Padre Celestial, porque uno hace la oración, uno ora y ayuna para que el Espíritu te acompañe durante todo esto, pero es importante poner manos a la obra. Y pienso que es lo mismo con la autosuficiencia. Hay muchas cosas que a lo mejor vamos a aprender antes de necesitar hacerlas, como por ejemplo lo que les comentaba de la cocina o lo que comentaba Eliza de todas las cosas que tiene que hacer mientras vive, bueno, cuando vive de este lado. Em, y muchas cosas las aprendemos desde pequeños, pero es diferente a hacerlas para aprenderlas que hacerlas porque necesitamos hacerlas. Entonces, si tenemos como ese espíritu de oración con nosotros que nos ayude, esa autosuficiencia va a poder ayudarnos a crecer y a progresar como personas y tener como un crecimiento. Y ahorita, pues, la autosuficiencia se va midiendo según eh, nuestras necesidades y según lo que nos rodea, ¿no? Es difícil para cada quien, no, a lo mejor, por ejemplo, para un adulto no va a ser lo mismo que para mí. Para el adulto lo que yo tengo que hacer, mis responsabilidades van a decir, qué papa. Pero para mí es lo suficientemente grande como para el adulto las suyas, ¿no? Sí, claro, y me gusta mucho el de que, pues lo que comentabas todo, que lo hacía con la ayuda de Dios. Y pues a nosotros aprendemos en la iglesia de que al ser autosuficientes, pues podemos llegar a ser grandemente bendecidos. Me gusta una cita que dice, le invitamos a estudiar y aplicar los principios de la autosuficiencia
Dice, al hacerlo, su vida será bendecida. Aprenderá a desenvolverse en su camino hacia una mayor autosuficiencia. Veo con más esperanza, paz y progreso. Y es como decías ahorita, ¿no? La autosuficiencia te lleva al progreso. Y al aplicarlo, pues creemos que vamos a ser bendecidos. Siempre va a estar ahí apoyándonos en nuestro camino hacia la autosuficiencia y que podamos, pues, tener esta paz. Creo que la autosuficiencia también nos da paz, como el de saber que vamos a estar bien, o el de saber que tenemos los recursos, por ejemplo, cuando viene algún desastre natural que se nos que se nos enseña o que se nos dice en las noticias, pues podemos tener esa paz cuando estamos preparados para, pues, no sé, con víveres, con tener todo pues resguardado, pues tenemos esa paz de que pues todo va a estar bien, esta autosuficiencia y con las municiones que se nos prometen saber que todo va a estar bien, podemos tener como esa esperanza de que podemos salir adelante y esa paz de que durante ese tiempo pues vamos a estar bien y vamos a seguir siendo bendecidos. Sí, me gusta mucho lo que dices y creo que queda perfecto para ir cerrando un poco este episodio, sin antes recordar lo que es la autosuficiencia. Recordemos que es la capacidad, el compromiso y el esfuerzo de proporcionar todo lo que necesitamos, tanto espiritual como temporalmente hablando. No solamente vimos que era como el poder hacerlo, sino la responsabilidad de hacerlo, no solamente para que no dependamos de una persona, sino para nuestro propio progreso y también para el sostén de en el futuro a lo mejor una familia, o si es que ya la tenemos, pues que pueda ser el sostén de una familia. Y pues a veces habrá que sacrificar algunas cosas para tener esa autosuficiencia, pero conforme vayamos aprendiendo, vamos a tener mayor éxito en nuestra vida. A lo mejor no vamos a tener todo el dinero del mundo o no vamos a tener todo el éxito que quisiéramos desde el principio, pero con trabajo duro y tratando de seguir este principio de la autosuficiencia, les doy mi palabra que van a ser bendecidos de diferentes maneras y van a siempre a tener todo lo necesario para poder subsistir y más allá de eso, sino también poder vivir bien. Sí, claro, totalmente. Como dices, como tal vez no seamos millonarios, pero tenemos lo necesario y un poquito más, como para ayudar a esas personas, a nuestro prójimo, servir en la iglesia y pues fuera de ella también. Y pues eso, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por escuchar este episodio. Les recordamos que si les gustó o si creen que puede servirle a alguien, puedan compartirlo, puedan enviárselo a quien crean que le pueda ser de ayuda. Y bueno, los invitamos a que puedan seguir al pendiente del canal para que puedan seguir escuchando los próximos episodios. Y bueno, hasta la próxima. Nos vemos.